Hola, ¿qué tal? Mi nombre es Eduismael Ortiz Muñoz y voy a presentar el tema de enlaces. En nuestro equipo está Hernández Rodrigo, Cabalas Villegas Santiago, González, González Becerra César Giovanni, Lua Ayala César Octavio y su servidor ya antes mencionado, Ortiz Muñoz Eduismael. Empezamos con el enlace iónico. El enlace iónico o electrovalente consiste en la atracción electrostática entre partículas con cargas eléctricas de signos contrarios, llamados iones. Un ion es una partícula cargada eléctricamente. Puede ser un átomo o molécula que perdió o ganó electrones, es decir, que no es neutro. Este tipo de enlace se manifiesta generalmente entre átomos metálicos y no metálicos, en los que la transferencia de electrones ocurre desde los átomos metálicos, que son los menos electronegativos, hacia los no metálicos, que son los más electronegativos. Para que se forme un enlace iónico, es necesario que la diferencia de electronegatividad, o sea, la capacidad de un átomo de atraer electrones de otro átomo, cuando se combinan en un enlace químico, esté entre ambos tipos de átomos sea mayor o igual que 1,7 en la escala de Pauling, utilizada para clasificar los átomos según sus valores de electronegatividad. Si bien el enlace iónico se suele distinguir del covalente, consiste en compartir pares electrónicos de la capa externa o de valencia de ambos átomos. En realidad no existe un enlace iónico puro, sino que este modelo consiste en una exageración del enlace covalente. Es útil para el estudio del comportamiento atómico en estos casos. Siempre existe algún margen de covalencia en estas uniones. Ejemplos. Podemos encontrar como ejemplo de los enlaces iónicos a los fluoruros, que ya están mencionados aquí, que se combina el flúor con distintas sustancias como el sodio, el potasio, el litio o el calcio. También están los sulfatos, que como podemos ver en los ejemplos se combina con el cobre, con el calcio y con el potasio. Continuamos con el enlace covalente. Se llama enlace covalente a un tipo de enlace químico que ocurre cuando dos átomos se enlazan para formar una molécula, compartiendo electrones pertenecientes a su capa de valencia o último nivel de energía, alcanzando gracias a ello el conocido octeto estable, conforme a la regla del octeto, propuesto por Gilbert Newton Lewis, sobre la estabilidad electrónica de los átomos. Enlace covalente simple. Los átomos enlazados comparten un par de electrones de su última capa electrónica, un electrón cada uno. Se presenta por una línea en el compuesto molecular. Por ejemplo, el hidrógeno y el hidrógeno. Otro ejemplo sería el hidrógeno y el cloro. Continuando tenemos el enlace covalente múltiple. Y en este caso tenemos de dos. El enlace covalente doble y el enlace covalente triple. A continuación explicaré el enlace covalente doble. Los átomos enlazados aportan cada uno dos electrones de su última capa de energía, formando así un enlace de dos pares de electrones. Se representa por dos líneas paralelas, una arriba y una abajo, similar al signo matemático de igualdad. Un ejemplo puede ser el oxígeno y el oxígeno, o también el oxígeno y el carbono y el oxígeno, como se muestra en los ejemplos escritos con anterioridad. Ahora tenemos el enlace covalente triple. Este enlace se forma por tres pares de electrones, es decir, cada átomo aporta tres electrones de su última capa de energía. Se representa por tres líneas paralelas, ubicadas una arriba, otra en el medio y otra debajo. Por ejemplo, el nitrógeno y el nitrógeno. Enlace covalente coordinado. Un tipo de enlace covalente en que uno solo de los átomos enlazados aporta dos electrones y el otro, en cambio, ninguno. Se representa con una flecha en el compuesto molecular. Por ejemplo, el ion amonio.
Aquí tenemos el ion amonio y podemos observar claramente que dos comparten y uno no comparte nada, como se explicó anteriormente. Enlace covalente polar. En este se enlazan átomos de distintos elementos y con diferencia de electronegatividad por encima de 0.5. Así la molécula tendrá la densidad de carga negativa sobre el átomo más electronegativo, pues este átomo atrae con mayor fuerza los electrones del enlace, mientras que sobre el átomo menos electronegativo quedará una densidad de carga positiva. La separación de las densidades de carga genera dipolos electromagnéticos. Enlace covalente no polar. Se enlazan átomos de un mismo elemento o de distintos elementos, pero con similares electronegatividades, con una diferencia de electronegatividad menor que 0,4. La nube electrónica es atraída con igual intensidad por ambos núcleos y no se forma un dipolo molecular. Continuamos con el enlace metálico. El enlace metálico es un tipo de enlace químico que se forma entre los átomos de metales. Este tipo de enlace, los electrones de valencia de los átomos metálicos se mueven libremente en una nube electrónica, la que permite una conductividad eléctrica y térmica excepcional en los metales. Sus propiedades son una conductividad eléctrica y térmica. Debido a la movilidad de los electrones en su estructura metálica, los metales son buenos conductores de electricidad y calor. También tiene buena maleabilidad y ductilidad. Los metales pueden ser martillados o estirados en láminas delgadas y hilos, respectivamente, sin romperse. También poseen un buen brillo metálico. La capacidad de reflejar la luz se debe a la movilidad de los electrones en la superficie del metal. Algunos ejemplos son el cobre. En el cobre los átomos de cobre forman una estructura cristalina en la que los electrones de valencia se mueven libremente entre los átomos. Esto confiere al cobre sus propiedades conductivas y su característico color rojizo. El hierro. Los átomos de hierro también forman enlaces metálicos, lo que proporciona al hierro su capacidad para ser forjado y convertido en estructuras diversas, desde herramientas hasta edificios. Continuamos con el puente de hidrógeno. Es una fuerza atractiva entre un átomo de hidrógeno unido a un átomo muy electronegativo, como puede ser el oxígeno, el nitrógeno o el flúor, y otro átomo electronegativo en otra molécula. El puente de hidrógeno es crucial en la estructura y propiedades de muchas sustancias biológicas, como el ADN y las proteínas. En una molécula de agua, los átomos de hidrógeno están unidos al oxígeno mediante enlaces covalentes, pero entre moléculas de agua se forman puentes de hidrógeno. Esto explica las propiedades únicas del agua, como su alta tensión superficial y su capacidad para disolver muchas sustancias. A continuación tenemos las fuerzas de Van der Waals. Son fuerzas atractivas débiles que se producen entre moléculas debido a fluctuaciones temporales en la distribución de electrones. Tipos. Fuerza de dispersión. Ocurren en las moléculas y son el resultado de las fluctuaciones en la densidad electrónica. También existe el dipolo-dipolo, que se produce entre moléculas polares, que se unen mutuamente. Después tenemos las interacciones de ion-dipolo. Estas se dan entre iones y moléculas polares. Sus aplicaciones se pueden dar en fundamentales en la formación de líquidos y sólidos. Y también un ejemplo claro de esto es el ácido clorhídrico, en que la diferencia de electronegatividad entre el hidrógeno y el cloro resulta en una molécula polar,
Las fuerzas dipolo-dipolo entre moléculas de ácido clorhídrico son más fuertes que las fuerzas de dispersión en sustancias no polares. Y esto tenemos un ejemplo del dipolo-dipolo. Bueno, esto ha sido todo por esta ocasión. Aprendimos bastante sobre los enlaces, tanto como los enlaces iónicos, los enlaces covalentes, que esta tiene sus derivados, como lo son el simple, el doble, el triple y el, y el último que tiene dos uniones en un átomo y en el otro ninguno. También tenemos los enlaces metálicos y como otros temas tenemos las fuerzas de Van der Waals, perdón, y y del puente de hidrógeno. Esto ha sido todo por esta ocasión y muchas gracias por su atención.